Bueno amigos, como les decía, estamos estudiando el Evangelio de Juan, este Evangelio maravilloso, el Evangelio de los encuentros cara a cara, el Evangelio de los gran yo soy, ¿sí? Donde Jesús se revela como el gran yo soy. Vamos a hacer un repaso, ¿no? La última vez estuvimos viendo la sanidad del paralítico de Betesda y bueno, vemos lo común de Juan es que en los pasajes anteriores lo vemos a Jesús haciendo señales milagrosas y luego de cada señal milagrosa hacía una declaración. Una declaración donde él se revelaba a sí mismo y esa declaración generaba controversias, generaba malos entendidos, ofensas y enojo, hasta enojo en algunos. Entonces vamos a ver hoy otra sanidad que ocurre en el capítulo 9, que es la sanidad de un ciego de nacimiento. Pero vamos a recorrer un poquitito así a un vuelo panorámico sobre lo que sucedió antes de esta sanidad. Repasamos la sanidad en el capítulo 5 del paralítico de Betesda, en donde, bueno, Jesús sana a esta persona y lo sana justo en un día de reposo, ¿no? Entonces genera controversia ya el hecho de que lo haya hecho un día de reposo. Y que encima declara después que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esto realmente también provoca muchísimo enojo y muchísimas controversias en la esfera religiosa. Después vemos que Jesús hace otra señal tremenda, que es la alimentación de los 5.000. Y después que hace esa señal, declara que Él es el pan. Dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Entonces los que estaban allí decían, pero a su padre y madre conocemos. ¿Cómo dice este que descendió del cielo? Si viene de José y María. Luego, en la fiesta de los tabernáculos, el último día Jesús se para delante de todos y declara, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. También allí genera terribles discusiones entre ellos, entre los judíos, porque la gente se empieza a preguntar, ¿será este el Cristo? ¿De dónde viene? Dice que descendió del cielo, pero ¿realmente lo conocemos? Sabemos que de Galilea no puede venir profeta. Después, los judíos intentan en todo tiempo buscar apresarlo, prenderle para matarlo. Buscan tentarlo para acusarle, lo hacen a través de la mujer adúltera también. Envían alguaciles para que lo prendan a Jesús, para que lo agarren justito en alguna declaración y lo puedan apresar. Pero bueno, dice la Biblia, dice Juan en esos capítulos que todavía no era la hora, entonces no podían. Después también vemos a Jesús declarando, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando declara esto hay, pero un terrible enfrentamiento con la esfera religiosa, con los que procuraban matarle. Es tal el enfrentamiento que insultan a Jesús, le dicen que es hijo de fornicación, le dicen que es un samaritano. Recordemos que los samaritanos eran repudiados por los judíos, esto yo se los había comentado la vez pasada. Entonces decir samaritano a alguien era insultarle, le decían que estaba endemoniado. Entonces, luego de este fuerte enfrentamiento, los judíos intentan apedrearlo a Jesús. Y Jesús esquiva esas piedras, ¿sí? Las atraviesa, se inmiscuye, ¿sí? Se fuga de en medio de ellos, de quienes quieren apedrearlo, y ocurre este episodio del cual hoy nos vamos a dedicar. ¿Tienen la Biblia ahí cerca? ¿Tienen la Biblia de papel o quizás la Biblia digital en tu celular? Bueno, te invito a que me sigas y vamos a ir al capítulo 9 de Juan. Vamos a empezar con el fragmento que va del versículo 1 primeramente al 12. Vamos a leer hasta ahí. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús,
no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces, ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Muy bien, vemos esta historia y lo vemos a Jesús saliendo de esa tremenda confrontación, que lo querían matar, que lo querían apedrear. Pero no es casualidad que dice en el verso 1: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y vemos en el versículo 2 una pregunta que le hacen los discípulos, ¿no? Le preguntan en el verso 2, releamos, dice: y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y esta es una pregunta que la hace la voz de la religión. Porque le pregunta a Jesús: ¿de quién es la culpa? La religión, déjame decirte que se especializa en la culpa y en buscar culpables. Ellos hablaron religión, pero Jesús responde con propósito. Releamos el verso 3. Respondió Jesús: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús entonces responde con propósito. Jesús despeja toda acusación y culpabilidad cuando afirma que no era ni la culpa del ciego que esté ciego, ni la culpa de sus padres. La voz de la religión es la voz de la culpa. La voz de la religión es la voz del porqué. Es la voz de la no posibilidad. La voz de la culpa, la voz de la religión te deja atrapado en la explicación y en la justificación. Es realmente una cárcel. Pero en contrapartida vemos la voz de Jesús. Esa voz que genera propósito. Esa voz del para qué. Que rompe el ciclo y la justificación. Que va contra todo pronóstico de la explicación. Esto nos tira abajo la teología de la doble retribución. ¿Cuál es esta teología? Es creer que si algo malo te pasa es porque algo malo hiciste. Y creer que si algo bueno te pasa es porque hiciste algo bueno. Es lo que creían los judíos, es lo que creían los fariseos, ya lo hemos hablado la vez anterior. Ellos consideraban malditos a los enfermos, a las mujeres estériles. Y era la misma teología que tenían los amigos de Job. ¿Recuerdan a Job? Este hombre de Dios que realmente pasó por una prueba tremenda en donde perdió todo y estaba enfermo. Además de haber perdido todo lo que tenía, estaba enfermo y sus amigos fueron a visitarle. Y realmente los amigos de Job tenían la misma teología que los discípulos cuando le preguntan a Jesús: Rabí, ¿de quién es la culpa? ¿Del ciego o de los padres? ¿Quién pecó? Los amigos de Job creían y le querían hacer creer a Job que Job había hecho algo malo para que esté en la situación terrible en la que estaba. Pero bueno, Job pudo atravesar
a pesar de lo que le pasaba y a pesar de que encima estos amigos venían a acusarle, él atravesó esa prueba. Y se nota, podemos ver que se nota que atraviesa esa prueba porque realmente cuando él se sana, los amigos se enferman. Esos mismos amigos que lo acusaban a él se enferman y él tiene que orar por ellos para que sean sanados. Entonces, ellos afirmaban que si él estaría bien, nunca le hubiera pasado lo que les pasó, pero es la voz de la culpa, es el lenguaje de la culpa. Y en esta noche te quiero preguntar, ¿qué lenguaje estás hablando? ¿Será el lenguaje de la culpa? Si ese es el lenguaje, te va a hundir más en tu dolor. Te va a hundir más en tu amargura. Pero el lenguaje de Jesús, que es el lenguaje del propósito, te va a sacar a flote y te va a hacer llegar a la otra orilla. Jesús pone en claro aquí, en esta situación, en el verso 3, que realmente lo que le estaba pasando a este ciego no era culpa ni de él ni de sus padres, no era culpa de nadie, sino que ocurría dentro de los planes de Dios. Y en los planes de Dios no estaba mostrar la culpa, no estaba mostrar culpa, sino que en los planes de Dios estaba mostrar misericordia, mostrar propósito. Ese hombre había nacido ciego para que ese día Jesús lo sanara. Miren qué loco. Había nacido ciego para que ese día, para que cuando llegue el momento, para que cuando Jesús se encuentre con él, sea sano. Y otra vez, a través de esta señal, enseñar al mundo de entonces, a ese mundo de entonces y a este mundo de hoy, que Él vino para abrir los ojos de los ciegos. Vamos a ver en el versículo 4 y 5, ¿sí? Lo que dice, releamos. Dice, Jesús dice, ¿no? Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús nos enseña acá que también hay un periodo de tiempo en el que tenemos que hacer nuestra obra. Esto lo podemos conectar con Efesios 5, donde el apóstol Pablo dice que no seamos insensatos y que sepamos aprovechar bien el tiempo. Es evidente que este mundo está yendo a un desenlace, la Biblia lo dice, está profetizado. Entonces nosotros mientras estamos en este mundo debemos hacer las obras que Jesús nos envió a hacer. Jesús dijo también que mientras Él estaba en este mundo, Él es la luz del mundo. Pero ahora que Jesús no está, ahora que Jesús partió y no está en este mundo, ¿quién es la luz del mundo? Jesús no solo se declaró a sí mismo, no se reveló solo Él y diciendo que era Él la luz del mundo, sino que esa declaración la hizo sobre nosotros también, la hizo sobre la iglesia. Dijo que también nosotros somos la luz del mundo. Y ser la luz del mundo tiene que ver con abrir los ojos, tiene que ver con despertar a nuestro propósito, tiene que ver con descubrir cuál es nuestro propósito en esta tierra, tiene que ver con abrir los ojos de nuestro entendimiento. Quiero recordar en esta hora la historia de Agar, un instante, quiero repasar esa historia porque es tremenda. La sierva Agar, que había tenido un hijo con Abraham, un hijo el cual llamó Ismael, en un determinado momento es desterrada de la casa de Abraham y vaga por el desierto, Agar y su hijo Ismael. Cuando se les termina la ración de agua y de comida, empiezan a tener sed y Agar no encuentra agua. Entonces dice la historia que deposita a su hijo Ismael
en un lugar y ella se retira a una distancia como para no escuchar y no ver a su hijo morir. Imagínense la desesperación de esta mujer, imagínense la amargura, la desesperanza, la desesperación. Pero su hijo, el muchacho, comienza a clamar y Dios escucha ese clamor y envía un ángel y le dice a Agar que no tema porque hay un propósito en su hijo, que su hijo no se iba a morir ese día. Y dice que fueron abiertos los ojos de Agar y vio un pozo de agua. No dice la escritura que el pozo apareció de repente, que apareció de la nada, sino dice que Dios abre los ojos de Agar para que pueda ver ese pozo. Allí, ustedes saben que Dios se manifiesta de diferentes maneras. En esa oportunidad Dios se manifiesta como El Roi. El Roi, Dios que me ve, el Dios que me ve. Agar dice, ahora veo al Dios que me ve. Dios conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Dios está viendo nuestro dolor. Dios está viendo nuestra amargura. Que hoy puedas ver, que tus ojos sean abiertos y veas al Dios que te ve, al Dios que siempre estuvo ahí, al Dios que te está viendo. Vamos a volver a la historia ahora del ciego. Y una vez que Jesús dice que Él, mientras está en el mundo, luz del mundo es, dice que sana al ciego en el verso 6. Y bueno, hace algo así como muy extraño, como Jesús siempre nos sorprende, ¿no? Dice que escupe saliva en el barro, hace lodo, le unta los ojos al ciego con ese lodo y le dice que vaya a un estanque, al estanque de Siloé, que traducido es enviado. ¿Recuerdan el otro estanque que vimos la vez pasada? El estanque de Betesda. El estanque de Betesda, que era un estanque en donde esa palabra Betesda significa misericordia. En el estanque de Betesda, Jesús te sana de la parálisis. En el estanque de Siloé, Jesús te abre los ojos para que puedas ver tu propósito. Así como abrió los ojos de Agar y pudo ver el propósito que tenía su hijo, que Dios tenía un propósito para su hijo. En este estanque de Siloé, que significa enviado, Dios te va a abrir los ojos hoy para que veas cuál es tu propósito. Porque Dios tiene una tarea, Dios tiene una misión para tu vida. Muy bien, esta sanidad de Jesús causa nuevamente, como les decíamos al principio, un revuelo social tremendo. Causa otra vez división en la sociedad. Algunos se asombraban de esta sanidad y glorificaban a Jesús, pero una parte se enfureció. Se enfureció contra este ex ciego, le decimos así porque no sabemos su nombre, y se enfurecieron contra Jesús. Vamos a leer, vamos a retomar la lectura ahora, porque ocurre una cosa tremenda luego de esta sanidad, luego de esta señal. Recuerden que les había dicho yo al principio que en Juan Jesús hace una señal y luego ocurren controversias. Esta señal y declaraciones que Jesús hace generan controversia. Entonces vamos a leer, por favor, acompáñenme, Juan 9, ahora los versos 13 hasta el 25. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavó y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta.
Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros no lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él hablará por sí mismo. Eso dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Qué impresionante estas palabras de este hombre. Vieron que veníamos viendo, repasando todos los capítulos anteriores, en donde la gente se preguntaba tantas cosas acerca de Jesús, dudaba tanto. ¿De dónde viene? Pero dice que viene del cielo, y si sabemos que viene de José y María, sabemos que de Galilea no puede venir nada bueno. ¿Será verdaderamente este el Cristo? ¿Pero cómo? ¿No guarda el día de reposo? Bueno, todas esas preguntas que no le permitían a la gente reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. Pero este ciego es maravilloso. Parafraseando lo que dijo este ex ciego, dice, mire, yo no entiendo nada, no sé nada de estas cuestiones de su religión, no sé nada de estas disputas, o no quiero saber nada. Él sabía lo que estaba pasando, pero no quiero saber nada. Esas polémicas son obsesivas. Lo único que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Miren lo que dice el verso 30, por favor acompáñenme que es maravilloso. Dice, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Es impresionante, es casi como que me imagino a este ciego riéndose, no sé. No me interesa lo que ustedes digan. Lo maravilloso es que ustedes estén discutiendo, pero que a mí me haya abierto los ojos. ¿Dónde está el enfoque? ¿Dónde está tu enfoque? Mientras otros se preguntaban de dónde era Jesús, si era el Cristo, el único ahí que dijo algo acertado, el único que realmente enfocó su vista realmente fue este ex ciego. Yo no sé quién es, no sé ni de dónde viene. Lo único que sé es que antes era ciego y ahora puedo ver. Que nosotros podamos declarar esto en este día. Que no nos importe la religión, que no empecemos a encontrar y a buscar los peros, sino que realmente podamos ver a Jesús, aquel que es la luz del mundo, y podamos adorarle en esta noche. Mira, a Jesús no se lo puede encerrar en pequeñas paredes, en la religión. Si hay una historia que demuestra esto, es precisamente esta historia, ¿no? Jesús es mucho más grande que los límites de cualquier religión, sea evangélica, sea católica, sea ortodoxa. Jesús siempre va a estar por encima de los límites de cualquier religión, porque Jesús es la luz del mundo. La religión no es la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Y esta declaración que hizo el ciego, el ex ciego, le costó caro. Vieron que ahí, si ustedes prestaron atención y leyeron atentamente conmigo, me escucharon, aquel que seguía a Jesús era expulsado de la sinagoga, estaban amenazados. Entonces,
ustedes fíjense que los judíos, no creyendo que este era ciego de nacimiento, llamaron a los padres, tuvieron que testificar los padres dijeron, sí, es nuestro hijo, realmente era ciego de nacimiento. Aún los padres se lavaron las manos, ¿sí? Dijeron, no sé, no sabemos qué pasó, edad tienen, pregúntenle al chico, pregúntenle a él. O sea, había terror en la gente y no muchos se la jugaban por Jesús, pero este hombre sí. Así que acompáñenme, vamos a leer los últimos pasajes del 34 al 38, seguimos en el capítulo 9, que dice, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo Señor, y le adoró. El hombre había sido expulsado de la sinagoga solo por reconocer que Jesús lo había sanado. Era algo que estaba a la vista de todos. Había testigos de que este ciego había sido sanado y de que realmente había sido ciego. Me parece que acá no cabe mejor el refrán que dice que no hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Aquel que no quiere reconocer. Porque vieron, pero no quisieron reconocer a Jesús. Cuando Jesús supo que había sido expulsado, lo encuentra, lo busca, ¿no? Y Jesús le dice algo maravilloso, dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y entonces el ex ciego le dice, ¿quién es Señor para que crea en él? Y Jesús dice, yo soy el que estás viendo. Maravilloso. Vemos acá cómo Jesús se le revela inmediatamente. Vemos realmente aquí que ese día no solo ocurrió una sanidad física en esta persona, sino que hubo una sanidad de una ceguera espiritual, le fueron abiertos sus ojos espirituales. Y Jesús lo hacía. Comparemos esto con los judíos, con aquellos que no reconocían. En el capítulo 10 al verso 24 dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. A los que no lo querían reconocer a Jesús, Jesús no les decía abiertamente quién era el Cristo. Pero esto nos enseña algo maravilloso, que aquel que busca con corazón sincero al Señor, aquel que desea con todo su corazón que Jesús se le revele a su vida, es a quien Jesús le va a responder. Los judíos veían, pero no aceptaban, no reconocían, no querían reconocer la autoridad y la divinidad de Jesús. Miren los versos 39 al 41. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. Vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. A los que respondieron con soberbia, Jesús finalmente les cerró más los ojos. ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo vas a responderle hoy a Jesús? Ya cerrando con esta enseñanza, quiero que meditemos unos instantes juntos. Hemos repasado en esta predicación que Jesús se reveló a sí mismo diciendo que Él es el pan de vida. Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que come de mí será saciado. Jesús también dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba.
También Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En esta historia que hemos visto, como dije antes, Jesús sanó mucho más que una ceguera física. Jesús muestra un propósito en esa señal. Él vino para abrir los ojos espirituales. El pecado nos tenía separados de Dios. No podíamos verle. El ciego era de nacimiento. Nosotros nacemos separados de Dios. Pero un día Jesús vino a nuestras vidas y abrió nuestros ojos espirituales y pudimos verle. Hemos nacido de nuevo y vimos ese reino de Dios, que es un reino espiritual. Yo te pregunto en esta hora, ¿qué es lo que no estás viendo? Y te recuerdo que Dios es El Roi. Es el Dios que nos está viendo. Es el Dios que nos está viendo. Que puedas hoy ver al Dios que te está viendo. La amargura quizás te está impidiendo ver, pero clama en esta hora, como clamó Ismael. Y serán abiertos tus ojos y verás que el pozo de agua siempre estuvo ahí, que la provisión siempre estuvo ahí, que El Roi estuvo ahí siempre viéndote. El Señor te dice, yo siempre estuve ahí. Y créeme que no hay nada más sanador, ni no hay nada que nos valide más como personas que el hecho de saber que alguien nos está sosteniendo con su mirada. Siempre se nos recomienda a los padres que miremos a nuestros hijos, que nuestros hijos puedan saber que los estamos mirando, porque eso dice que los sostiene. Yo te digo que Jesús te ha sostenido con su mirada desde siempre. Solo que el pecado, la amargura, la queja, la culpa te ha impedido ver al Dios que te ve, a El Roi. En esta hora tengo que decirte, ¿estás dispuesto a que sean abiertos tus ojos? ¿Estás dispuesto a ser como ese ciego? ¿Estás dispuesto a jugártela por Jesús? Mira, no importa lo que otros digan, sino que vos puedas declarar, yo antes era ciego y ahora sé que puedo ver. Quiero invitarte a hacer una oración, a vos que quizás estás mirándome por primera vez o hace poquito que te conectás y nunca viste, nunca supiste que Dios te estaba viendo, que Dios estaba al lado tuyo. La amargura, algo te impedía ver a ese Jesús que es la luz del mundo, a ese Jesús que promete que aquel que lo siga no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. Quiero invitarte a que repitas conmigo esta oración, que cierres tus ojos allí donde estás y digas conmigo, Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que no podía ver, que la amargura y el pecado me impedían verte. Pero hoy reconozco que tú eres la luz del mundo. Te invito a que entres a mi corazón y a que abras mis ojos para que pueda verte. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Voy a hacer una oración por aquellos que hicieron esta oración por primera vez. Señor, en esta hora quiero bendecir a esta gente. Oh Dios, que se ha atrevido, que se la ha jugado en esta hora, allí desde sus hogares, a invitarte a su corazón. Te pido que les abras los ojos,
que te reveles ahora como la luz de sus vidas, que te reveles y les traigas la vida eterna, les traigas nuevo nacimiento, que ellos puedan ver tu reino maravilloso. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y por último quiero hablar a la iglesia en general para decirte qué lenguaje estás hablando, cómo estás juzgando, cómo te estás juzgando a vos mismo. ¿Lenguaje de la culpa o el lenguaje del propósito? Que sean abiertos tus ojos, iglesia, para que puedas ver tu propósito en este tiempo, en esta tierra. Ocupa tu lugar. Eres enviado. Dice Jesús, yo ya te sané de la parálisis, ahora te envío. Lidera en medio de esta crisis y que se escuche tu voz. Bueno, la prédica queda subida, ¿sí? Para que la puedas compartir. Compartila a alguien que vos consideres que necesita recibir la palabra de Dios, que necesita conocer a Jesús, que necesita ver la luz en este tiempo de desesperanza, en este tiempo de crisis. Ha sido un placer compartir estos minutos con todos ustedes. Dios te bendiga. Acordate que todos los días estamos saliendo a la mañana con los devocionales. Los domingos a las 20 también está el pastor predicando y los miércoles. Vamos a poner a continuación de este cierre de transmisión una canción de Marcos Vidal que justamente habla de este siglo. Así que puedas disfrutarla. Dios te bendiga.